El día de hoy, la fracción parlamentaria del PRD, a través de mi persona, pero sobre todo y más importante, a través de las diputadas Gabriela Sodi, que es presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, y a través de nuestra diputada Leslie Estefanía, que es nuestra integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentamos ante ustedes y ante esta Cámara de las y los diputados el gran problema que existe hoy con el sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nada más para ponernos un poco en contexto, hoy están el sindicato junto con la directiva de la universidad en un proceso, en una mesa de negociación en conciliación y arbitraje, porque están en el tema de la revisión salarial. Los ha llevado a las y los compañeros que integran este sindicato a todo un proceso jurídico, empezando incluso por el reconocimiento de la directiva del sindicato de trabajadores de la UACM, que tenemos que decir y destacar que tiene más de 1,000 miembros agremiados entre sindicalistas administrativos y entre sindicalistas académicos, y que el proceso de revisión salarial es algo que les beneficia a todos y a todas quienes componen este sindicato. Tenemos hoy aquí a la secretaria general del sindicato de la UACM, a la profesora Gabriela Barrueta, para que nos explique más a fondo en qué van en este tema de la negociación en conciliación y arbitraje, sobre todo porque nos preocupa el emplazamiento a huelga que ya ha tenido una prórroga de una semana, que era lo que nos explicaba ahora la secretaria, y que pondría en una posición total y absolutamente vulnerable a la universidad en función de que se ha declarado por parte de las autoridades que van a regresar a tener una vida académica presencial totalmente. Entonces, si no tiene el sindicato una respuesta favorable de lo que tiene que ver con la revisión salarial, bueno, pues entonces les están obligando al último recurso que tienen todos los sindicatos, que es la huelga. Entonces, desde acá, desde la fracción parlamentaria, invitamos a que tengamos una mesa de diálogo con las instancias correspondientes, que en este caso es conciliación y arbitraje, junto con las autoridades de la UACM, que puedan dar la posibilidad a la solución de un conflicto. Ahora la secretaria nos dará muchísimo más detalles sobre el tema, pero desde esta fracción hacemos el llamado a que seamos sensibles en la condición en la que se encuentran las y los trabajadores, no solo de esta universidad, sino de todas las universidades en el país, y que la responsabilidad del Ejecutivo como de los gobiernos estatales es darles esta oportunidad de tener una mejoría en su percepción salarial por todo lo que le brindan a la universidad, pero también por todo lo que le brindan al país, sobre todo pensando que sí tienen la capacidad económica, porque además ya está etiquetado, para poder hacer esta revisión salarial en beneficio de las y los trabajadores. Adelante, secretaria general. Buenas tardes a todos y todas ustedes. Mi nombre es Gabriela Barrueta, soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM, del SUT-UACM. Y bueno, lo que venimos a compartirles de manera puntual es que desde el 28 de enero metimos un emplazamiento a huelga por revisión de salario y por violaciones al contrato colectivo de trabajo, del contrato que tienen suscrito la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con el sindicato que actualmente encabezo. Desde el 28 de enero, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la presencia de la rectora, se ha rehusado de manera puntual a sentarse a dialogar con la representación sindical, a pesar de que han sido muchas la insistencia de las y los trabajadores, porque escuche su voz, la rectora ha hecho oídos sordos al proceso. Estamos en medio de un contexto en el cual la administración de la universidad, como todas las demás universidades del país, está
están buscando en todo, ya particularmente, regresar a actividades presenciales. Llevamos aproximadamente un mes de actividades presenciales en la UACM, como en la mayor parte de las universidades nacionales, y estamos justo en un proceso de revisión de salario. Ante una situación tan complicada como esta, como es el regreso a las actividades presenciales, es importante para las y los trabajadores que la revisión de salario y las violaciones al contrato de colectivo de trabajo se puedan resarcir de la mejor manera y de manera relativamente rápida para no afectar a los estudiantes. Sin embargo, a pesar de que la rectora fue notificada desde el 3 de febrero de dicho emplazamiento, fue hasta el día de ayer que se tomó la molestia de acudir con las y los trabajadores a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que pudiéramos tratar de llegar a acuerdos. El día de mañana a las 6 de la mañana estallaría nuestra huelga porque la rectora no daba respuesta a ninguna de las solicitudes de nuestro pliego de peticiones. Sin embargo, a partir justo de la intervención de la Secretaría de Gobierno dentro de la Junta, y plantearon particularmente que hubiera un seguimiento y acompañamiento de la rectoría para garantizar que la rectora estuviera sentada con los trabajadores para llegar a acuerdos. A nosotros nos parece fundamental este tema. La rectoría ha hecho un ofrecimiento solamente del 2.6%, que está muy por debajo de las revisiones salariales con las cuales han encerrado la mayor parte de las dependencias de la Ciudad de México y órganos descentralizados. Partimos de la idea que en tanto el contrato colectivo de trabajo está presupuestado año con año, hay recursos suficientes para que la universidad haga un ofrecimiento mayor. Sin embargo, la universidad se ha negado a hacer un mejor ofrecimiento para las y los trabajadores. Esto está enmarcado además dentro de un contexto en el cual acabamos de presenciar las y los trabajadores un uso excesivo de la fuerza legal de la universidad, porque después de que, por ejemplo, una trabajadora del área de intendencia, que es el nivel más vulnerable en términos salariales, recibió una situación de acoso sexual por parte de su jefe inmediato, la administración de la universidad optó por despedir a la trabajadora que fue acosada en vez de despedir al agresor. Entonces, estamos en el marco de una situación en la que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las y los trabajadores pedimos que se organice de otra manera, que se integren órganos de gobierno que sean más sensibles con las causas de las y los trabajadores, dentro de lo cual se encuentra la situación que aqueja a nuestra compañera trabajadora, pero también la situación que aqueja a los más de 1,100 afiliados y más de 1,600 trabajadores que tiene esta casa de estudios, la revisión de salario colectivo, de salario y de contrato colectivo de trabajo. Nos parece fundamental que esto sea atendido después de los 2 años que llevamos de pandemia, toda vez que después de estos 2 años, las y los trabajadores hemos corrido con los gastos de nuestro trabajo, ¿no? Hemos pagado la energía eléctrica, hemos pagado internet en nuestras casas para poder mantener las actividades cotidianas de nuestra casa de estudios. Entonces, lo que estamos solicitando a la universidad particularmente es sensibilidad en la atención a las demandas de las y los trabajadores. A partir del día de hoy se estableció una nueva prórroga, una primer prórroga, para establecer como fecha de estallamiento el próximo 7 de abril de este año, y tendríamos la última audiencia de conciliación para el próximo 6 de abril. Se esperaría que la administración de la universidad presentara una nueva propuesta más sensible de salarios y una propuesta también que permita resarcir el daño que se le hizo a la trabajadora que recibió una situación de acoso sexual por parte de su jefe inmediato. Estamos pidiendo que se revise, que se nos dé una oferta mayor de incremento salarial y que la trabajadora sea reinstalada. Partimos de la idea que es necesario que una universidad en la que su lema es nada humano me es ajeno, realmente lo humano no le sea ajeno, y que se dedique realmente de manera puntual a atender las demandas de los trabajadores. Esa sería la situación en la que nos encontramos. Gracias, secretaria. A continuación cedemos el uso de la voz a la diputada federal Gabriela Sodi Miranda. Muchísimas gracias a los medios que nos acompañan. Y bueno, sabemos el amargo momento en que está pasando el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que no es el único sindicato que se encuentra en esta situación. Hemos encontrado ya sindicatos de cultura, sindicatos de administración pública que se encuentran en estas circunstancias y que al pliego petitorio que hacen, pues evidentemente los recursos ya etiquetados no están llegando y se encuentran en un subejercicio de manera sistemática, como lo que estamos viendo. Un aumento justo y digno que pues prepara a este incremento de este año, que sería un 7.6%, que es lo que están requiriendo, ante
una inflación que tenemos ya marcada de 7 puntos porcentuales. En este último informe trimestral del año pasado, esta universidad entregó a la Auditoría Superior de la Ciudad de México un reporte en el que se establece que esta casa de estudios tiene un subejercicio relacionado al pago de salarios y prestaciones de todos los trabajos de la universidad correspondiente a 305 millones de pesos. Este subejercicio que nos queda muy claro que es un dinero ya etiquetado, que lo estamos viendo de manera sistemática en el presupuesto, y la pregunta sería: ¿a dónde están yendo estos dineros? ¿Qué está sucediendo con estas prerrogativas? ¿Qué está sucediendo con estos presupuestos que salen directamente hacia estas instancias y que no los vemos derogados ni los vemos integrados al ejercicio para el cual fueron etiquetados y en el cual están sugeridos dentro del presupuesto que se ha ejecutado? También queremos hacer la mención que estamos haciendo el acompañamiento a este sindicato porque está entrando a una situación vulnerable, como muchos de los sindicatos, en el cual su pliego petitorio no está siendo en ninguna manera atendido ni tomado en cuenta, con la salvedad que queremos quedar muy claros en este punto, que no queremos vernos en una situación de una vez más los desmantelamientos de instancias. Y queremos pensar que no sea uno de los ejercicios de desmantelamiento de esta universidad, que con el tiempo y con los años ha sido una parte esencial de la Ciudad de México. Así es que quisiéramos no vernos en la causa de que esta universidad empiece a sufrir lo que sabemos ya, estas fueras de presupuestos, estos marcajes de no dineros, estos marcajes en este caso de los trabajadores del sindicato, que también lo vemos en los trabajadores de ENA, en los trabajadores de Bellas Artes, en los trabajadores del INVAL, del INA, y no queremos pensar que también esta universidad vaya a correr estos riesgos a causa y enfrentarse de lleno a estas nuevas universidades patito de las Benito Juárez. Entonces queremos atención para los trabajadores de estas universidades de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tenemos dos preguntas. En primera instancia, Margarita Nicolás, Cadena Raza. Diputada Eli, buen día. El mío es de otro tema. Yo me quiero referir a la cuestión de esta ley de movilidad. Sabemos que en la Ciudad de México pues es una de las que tienen mayor tránsito, motocicletas, bicicletas, pero que a veces los mismos ciclistas no respetan los señalamientos, se pasan los semáforos, vienen sobre las banquetas, bueno, son como un grupo sin ley. ¿Qué van a hacer ustedes una vez que ya esté aprobada esta ley? Pues que realmente se respete para que todos y todas pues estemos seguras tanto en el arroyo vehicular como en las banquetas, que ese problema que es, y luego nos quejamos porque suceden estos accidentes. Incluso hace unos días dicen que el 70%, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes dice que el 70% de los accidentes que ocurren es por omisión de los conductores, ya sea de vehículos automotores o de las bicicletas y motocicletas. Gracias. Sí, mira, es muy sencillo, desviándonos un poco del tema, pero sí es importante decirlo. Lo que le hace falta a este país es cultura cívica vial. Eso es lo que le hace falta. Si nosotras efectivamente lleváramos lo que establecen los reglamentos y lo que establecen los protocolos para el uso de todas y cada una de las vialidades, entonces tendríamos muchísimos menos accidentes, sumándole a ello que no existirían multas y que entonces tendríamos una cultura cívica vial que nos diera la posibilidad de tener una movilidad aceptable. De manera afortunada, cuando nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, fuimos gobierno en esta ciudad, nos dimos a la tarea de darle la prioridad a las ciclovías. Estas ciclovías fueron pensadas y fueron actuadas exactamente para aquellas personas que desean utilizar medios alternativos que no contaminan.
El problema, insistimos, es que más allá de que tengas tú una ciclovía o de que tengas un excelente reglamento de tránsito para cualquiera que utilice un transporte público o particular, lo que nos hace falta es una educación pública vial a esta ciudadanía. En todo caso, a eso nos llamaremos, eso es lo que desde la fracción parlamentaria asumiremos como un compromiso ahora que se puedan implementar esto que acabamos de votar, que además es necesario decirlo, se vota y sin presupuesto, ¿no? Y eso también nos lleva a la posibilidad de que no exista que una implementación real. Nuestro compromiso es de que este tipo de programas, este tipo de dictámenes puedan tener una viabilidad con presupuesto, que puedan tener una viabilidad con todo una implementación en la capacitación, en la educación, para que puedan salir adelante. Diputada, había un proyecto, no sé por qué se suspendió, de que para conceder una licencia se tenía que pasar un estudio que se hacía como un curso que se le iba a dar a los conductores, no solamente de vehículos, autos, sino también a los motociclistas. Sin embargo, eso se quedó parado y vemos que todavía sigue habiendo la corrupción de que se venden por debajo del agua pues las licencias de conducir. Sí, mira, de hecho la corrupción es un tema que no hemos podido erradicar en este país. Lo que se ha hecho en este país, en lugar de atacar la corrupción, es desmantelar fondos. Se está intentando desmantelar instituciones con el pretexto de atacar la corrupción, pero hasta este momento yo no conozco, al menos que tengan ustedes una información distinta, a una sola persona, a un solo ciudadano o ciudadana que haya sido involucrado a través de un proceso judicial por un tema de corrupción. No existe ninguno, absolutamente, ¿no? Entonces, si ese es el tamaño de la corrupción que existe en nuestro país, en las grandes esferas, en donde se toman decisiones, pues ahora veamos para implementar una licencia, cosa que no es correcto. El hecho de que exista ese tipo de corrupción, aunque sea mínima, no es correcto y todos deberíamos de estar en esta posibilidad de erradicarla. Entonces, si podemos exactamente hacer un examen para acreditar los conocimientos mínimos básicos de vialidad y de reglamentación, es correcto, pero que esto no nos lleve a que sean trámites burocráticos imposibles, ¿no? Al contrario, a eso me refiero con que si tenemos una educación vial adecuada, entonces esos exámenes serían muy sencillos y por lo tanto cualquiera que tenga una licencia pues sabemos que tiene la capacidad y la posibilidad de manejar, porque además de saber utilizar el volante también conoce el reglamento. Listo. Gracias, diputada. Una pregunta más. Sí. Alfredo Flores, News México. Hola, diputadas. Hola. Sobre el tema de la Universidad Ciudad de México. Claro. Vimos la huelga que hubo de la Secretaría de Cultura y no pasó nada. O sea, el gobierno hizo oídos sordos y cerraron Reforma, y los vimos en Bellas Artes y no pasó nada. O sea, y así hemos visto en diferentes sectores, ahí en Churubusco también estuve enterado de algunos conflictos que hubo ahí en que es el Centro de las Artes y la Cultura y todo eso. La pregunta es muy simple para el tema de educación. A este gobierno parece que la educación no le interesa. Lo estamos viendo en diferentes sectores. El Politécnico ahorita está todo maltratado, el Canal 11, el querido Canal 11 ahora es PGlandia, ¿no? Entonces, yo le pregunto a la señora representante del sindicato, a la secretaria del sindicato, perdón, ¿crees que va a haber algo, sobre todo cuando la Universidad de la Ciudad de México fue creada en su momento por el PRD y después pues ya ideologizada con el movimiento de Morena, y ahora pues vemos que lo están maltratando y no pasa nada? ¿Cree que va a haber algo? ¿Que creen que lo van a lograr? ¿Y cómo van a lograr doblar a Morena y a Andrés Manuel para que les hagan caso? Lo estamos viendo en el CONACYT, lo que está haciendo en el CIDE todavía. Gracias. Sí, justo, gracias. Sí, el tamaño es en este caso. Gracias. Sí, en este caso yo creo que el problema es significativo. La pregunta es muy importante. Podría partir de la idea de que los trabajadores que estamos prácticamente así brindando nuestros servicios para la universidad desde hace más de 20 años que se fundó,
hemos sido testigos de cómo una universidad nace con un proyecto perfectamente legítimo y de apoyo a las nuevas generaciones para formar profesionales en la Ciudad de México. Hemos visto, hemos atestiguado y hemos participado de este proceso de formación de la gente, y además también hemos estado formando parte de un proceso de aprendizaje de las y los trabajadores de la universidad. Sabemos que la universidad ha tenido bastantes desaciertos, pero muchos aciertos también. Tenemos estudiantes en posgrados de diferentes universidades y esa es la situación que más nos preocupa, que queremos seguir siendo una universidad que siga ofreciendo los mejores profesionistas de nuestra ciudad y que podamos tener egresados también que puedan tener la mejor participación en los diferentes posgrados de este país. Precisamente por ello, y como estamos convencidos de que esa posibilidad solamente se da con trabajadores que están bien organizados, que están bien pagados, que están a gusto con su centro de trabajo, es que estamos solicitando justo un incremento justo. La mayor parte de los trabajadores, si no es que todos, la verdad, tenemos la camiseta de la UACM perfectamente puesta. Con el tema de la pandemia, con la falta de recursos, hemos puesto de nuestros recursos porque creemos en el proyecto para sacar adelante esa casa de estudios. Creemos precisamente por ello que es necesario prestar atención en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que podamos llegar a un buen puerto. Sabemos que con una buena resolución de este proceso de revisión de salario y de las violaciones al contrato colectivo, vamos a poder tener una comunidad de trabajadores más comprometida y con ello también una comunidad de estudiantes mejor atendida por los trabajadores. Estamos clarísimos que somos los trabajadores que día a día desarrollamos nuestras funciones en esas instalaciones los que hemos hecho que esta universidad sobreviva estos 21 años. Y queremos que haya más de 20 años más todavía para esta casa de estudios, pero depende de que las autoridades también se pongan a la altura como los trabajadores de este proceso que estamos todos tratando de defender. Entonces, queremos que haya una respuesta positiva para los trabajadores y precisamente por eso estamos aquí platicando con ustedes, platicando con los diputados para que haya una salida positiva y favorable. Si tenemos trabajadores con una buena resolución, tendremos los mejores estudiantes de esta ciudad también. Eso estoy completamente segura. Gracias. Agradecemos a las diputadas federales Gabriela Sodi, Estefanía Rodríguez, Elizabeth Pérez, secretaria general, por su acompañamiento. Gracias y muy buenas tardes.